Hola, muy buenas. Soy Jesús del equipo de Decoding Spanish y en este vídeo vamos a ver el complemento directo e indirecto. No te lo pierdas. Bueno, en primer lugar vamos a ver los pronombres personales tanto para el complemento directo como el complemento indirecto. Vamos a poner aquí una lista de los pronombres personales y empezamos a ver alguno de ellos. Tenemos los pronombres me, te, lo, las, que se usan para referirse a personas, animales o cosas a los que afecta directamente la acción del verbo. Como, por ejemplo, ¿dónde está el libro? No lo encuentro. También usamos me, te, lo para referirse a personas presentes. Como, por ejemplo, ¿quién eres? No te conozco. O a personas, animales o cosas mencionados ya anteriormente. Como en el ejemplo anterior, ¿dónde está el libro? No lo encuentro. Y ahora veamos los pronombres personales para complemento indirecto. Y dicen así: se usan para referirse a personas, animales o cosas a los que la acción afecta indirectamente. Como por ejemplo, ¿qué te ha regalado Pepe? Y la otra persona contesta, me ha regalado un libro. También se usa para referirse a personas presentes o animales, personas o cosas ya mencionadas anteriormente. Hasta ahora ya hemos visto los pronombres personales, un repaso rapidito. Ahora vamos a ver el complemento directo e indirecto. Pongamos un ejemplo. Aquí lo tenéis. Recordaros que todos estos ejercicios los podéis encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Aquí os dejo arriba el enlace. Y vamos a empezar ahora con el complemento directo. Aquí nos da una frase. Sergio hizo un examen. Vamos a identificar dónde está el complemento directo. Para ello tenemos dos tipos de prueba. Empecemos por la primera. Tenemos que preguntar al verbo qué o quién. En este caso sería ¿qué hizo Sergio? Y la respuesta nos da el complemento directo. Un examen. Hasta ahora la primera prueba ha funcionado, veamos la segunda prueba. Para realizarla tenemos que convertir la frase en oración pasiva, es decir, poner el complemento directo como sujeto de la oración. Y en este caso sería el examen o un examen fue hecho por Sergio. Aquí vemos que ha cambiado de función el complemento directo y ahora pasa a ser sujeto de la oración pasiva. También vemos que el significado de la oración no cambia en absoluto. Pero bueno, estamos de momento con la teoría, más tarde vamos a ver algunos ejercicios. Veamos ahora el complemento indirecto. Aquí tenemos un ejemplo y dice así: alguien ha robado la cartera a mi hija. Empecemos con el método número 1 y es preguntar al verbo a quién o a quiénes. En este caso diríamos ¿a quién ha robado la cartera? Y la respuesta me da el complemento indirecto, a mi hija. Y ahora hagamos la prueba número 2 para saber realmente si es complemento indirecto. Para ello, transformamos la oración en pasiva y sería la cartera fue robada a mi hija. Y aquí vemos cómo el complemento indirecto no cambia de función. Por tanto, a mi hija es el complemento indirecto de la oración. Y bueno, hasta aquí la teoría. Ahora pasemos a la práctica. Bueno, empecemos. Aquí os pongo la foto y dice así: yo
conozco. Tú vives en la calle Cisneros. Aquí estamos hablando de ti, segunda persona del singular. Por tanto, yo te conozco. Tú vives en la calle Cisneros. Veamos ahora el siguiente. Yo conozco. Esa chica es la amiga de Alejandra. Aquí estamos hablando de ella. Tercera persona del singular. Yo la conozco. Esa chica es la amiga de Alejandra. La siguiente dice, ¿ves mucho a Pepe y a María? Sí, veo mucho. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? En este caso nos referimos a ellos, a Pepe y a María. ¿Ves mucho a Pepe y a María? Sí, los veo mucho. Bueno, y ahora pasemos al siguiente y en este tenemos que encontrar el complemento directo o indirecto. Y dice así, leí un libro en la playa. Las opciones que tenemos es un libro o en la playa. Para ello vamos a preguntar al verbo, ¿no? ¿Qué o a quién? Preguntemos. ¿Qué leí en la playa? La respuesta es un libro. Ahora sabemos que un libro es el complemento directo de la oración. Hagamos la segunda forma y sería así. Un libro fue leído en la playa. En este caso, un libro cambia la función en la oración pasiva y por tanto es un complemento directo. Pasemos a la siguiente y dice así. Ana comió 2 helados. Vamos a empezar con la prueba número 1, preguntando al verbo qué o a quién. En este caso es ¿qué comió Ana? Y la respuesta es 2 helados. Por tanto, 2 helados es el complemento directo de la oración. Hagamos la segunda prueba. Pasemos la oración a pasiva. Y sería 2 helados fueron comidos por Ana. En este caso, 2 helados cambia de función en la oración pasiva y por tanto complemento directo de la oración. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. En este caso tenemos que encontrar el complemento indirecto de la oración. Y dice así, alguien dio un golpe a ese coche. Hagamos la prueba número 1, que es preguntar al verbo a quién o a quiénes. En este caso es ¿quién dio un golpe a ese coche? Y la respuesta es alguien, complemento indirecto. Pasemos la oración a pasiva y dice así, un golpe fue dado por alguien. En este caso, el único que cambia de función es un golpe. Pasa a ser sujeto de la oración pasiva, complemento directo. Y por alguien es el complemento indirecto de la oración. Y bueno, y esto ha sido todo hasta hoy. Espero que os haya gustado este reto de las diferencias entre el complemento directo y el indirecto. Si tenéis alguna pregunta, aquí abajo en la sección de comentarios escribirnos las dudas que tengáis. Si os gusta también el trabajo que estamos realizando, aquí tenéis el botón para suscribiros junto con la campana para que siempre que subamos algún vídeo os lleguen las notificaciones. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chao.